La profunda impresión que habían causado las sociedades indígenas americanas en los primeros europeos que las visitaron tenía razón de ser. Eran sociedades que habían desarrollado sistemas respetuosos de la naturaleza y de las opiniones y derechos de sus integrantes. Tenían una consideración muy especial por la libertad individual y colectiva. Estos enfoques se extendían por todo el continente, desde los Inuit del Ártico hasta los Yagán de la Tierra del Fuego, desde los Apaches de las montañas norteamericanas a los Tupí Guaraní de las selvas sudamericanas, desde los Charrúa de las praderas a los Arawak de las islas. Cuando llegaron los europeos a América del Norte, en la tierra de los hurones, trataron de encontrar al rey, pero no lo encontraron. Lo mismo pasó en la costa pacífica de Sudamérica. Trataron de encontrar el rey de los mapuches y tampoco lo encontraron. Ni podían encontrarlo, porque esas naciones funcionaban de otra forma. No había monarcas absolutos ni hereditarios. La intervención de los dirigentes era mínima. No había autoridad en el sentido europeo de la palabra. Entre los iroqueses el sistema político era de tipo federal representativo, donde la libertad individual estaba solamente limitada por el marco social y espiritual en que vivían sus integrantes, con escasa o nula intervención de sus líderes. Los guaraníes de América del Sur tenían, y aún tienen, un sistema que requiere unanimidad para la toma de decisiones. A veces, para lograr dicho acuerdo, se hace necesario prolongar las reuniones por mucho tiempo. Al fin de cuentas, si alguien continúa discrepando, el acuerdo no se produce y la decisión no se toma. Se encontraban prácticas políticas similares en muchas otras naciones americanas. Entre los Qom, también llamados Tobas, del Chaco, entre los Nivaclé, entre los Lengua, también del Chaco, entre los Charrúas, los Arawak y muchos otros. En los pueblos originarios de América no existía la propiedad privada de la tierra. Como señalábamos anteriormente, esta era considerada sagrada y por lo tanto era inconcebible su apropiación individual. El uso del territorio era exclusivamente social, basándose en prácticas tradicionales y derechos consuetudinarios aceptados por los demás grupos y naciones. La verdad es que cuando los europeos llegaron a América, venían acostumbrados al absolutismo y a las autoridades omnímodas. Emperadores, reyes, papas y cardenales constelaban el firmamento político del continente. En el Medio Oriente, los regímenes islámicos, que originalmente tuvieron aspectos participativos, también habían desarrollado sistemas altamente autoritarios, heredados, en cierta medida, del absolutismo faraónico de Egipto. La mayor parte de los estados asiáticos y africanos presentaban estructuras sociales y políticas similares. En todos ellos, el destino social de hombres y mujeres estaba en las manos arbitrarias de amos y señores. La libertad individual, en tanto que práctica social significativa, estaba ausente. Las primeras utopías que tuvieron trascendencia histórica se relacionan claramente con las versiones novedosas que comenzaban a llegar desde allende el océano sobre esas nuevas sociedades ideales a principios del siglo XVI. Ya en 1508, Erasmo de Róterdam escribió su famosa obra El elogio de la locura, cuya heroína había nacido en las Islas Afortunadas, un lugar similar al Brasil que unos pocos años antes había descrito Alberico Vespucci, en que la gente vivía en estado natural y la tierra proveía el sustento sin esfuerzo. Dicha obra la escribió Erasmo durante su visita al amigo Tomás Moro en Londres. Fue precisamente ese filósofo inglés quien, siguiendo los pasos de su colega, habría de escribir la primera utopía de amplia divulgación, incorporando elementos de las nuevas sociedades americanas. Se trata de la obra titulada precisamente Utopía, escrita en 1516, en la que Tomás Moro describió en forma elíptica las características de las comarcas americanas recientemente visitadas por Alberico Vespucci y otros exploradores. Tomás Moro era hijo de un magistrado inglés y se había educado en la mejor escuela de Londres.
y en la casa del canciller y arzobispo de Canterbury, John Merton. Por ese motivo, además de recibir una educación clásica, estuvo al tanto de los acontecimientos que estaban ocurriendo allende el Atlántico, así como las características de las sociedades diferentes que estaban siendo conocidas por los viajeros europeos a América. Estas experiencias, transmitidas verbalmente por los viajeros y descritas en varios documentos, le permitieron ponerse al día sobre estas nuevas formas de organización que le sirvieron finalmente como fuente principal de inspiración para su obra Utopía. A ello hay que agregar sus contactos de juventud con los monasterios ingleses, que le permitieron conocer los sistemas comunitarios y religiosos, que ejercieron también una importante influencia en su obra. La propia palabra utopía fue creada por Moro, a partir de las voces griegas utopos, ningún lugar, y eutopos, buen lugar, para designar el buen lugar que no existe. La sociedad de Utopía estaba ubicada en una isla de América, al sur del Ecuador. En gran medida, las características de dicha sociedad presentaban muchas semejanzas con la imagen que los europeos se comenzaban a hacer de ese nuevo mundo que estaban descubriendo. El principal protagonista de Utopía era un portugués de nombre Rafael Inclús. La utopía de Moro se basaba en la igualdad y en la inexistencia del dinero. Todos los miembros de Utopía participaban en un plano de igualdad en las actividades relacionadas con la alimentación, vestimentas, vivienda, educación, filosofía, guerra y religión. Se trataba de una sociedad profundamente religiosa, basada en un Dios justo y bueno, que regía el mundo y que premiaba o castigaba las buenas o malas acciones en un mundo más allá de la muerte. La importancia de Moro en el desarrollo del pensamiento ulterior europeo es enorme y frecuentemente subestimada. Su influencia fue tal vez mayor fuera de Inglaterra que en su propio país. Fue el primer pensador europeo que planteó modelos claramente influenciados por las sociedades americanas recientemente conocidas en Europa. Fue a partir de la utopía de Moro que una pléyade de autores desarrollaron múltiples propuestas que habrían de culminar en las grandes revoluciones intelectuales y sociales de los siguientes siglos. Hasta el propio nombre utopía, de uso corriente para designar enfoques ideales de la vida y la sociedad, encontró su origen en Moro. Ello fue reconocido en la propia Unión Soviética y su nombre fue inscrito entre los héroes de la Revolución Mundial en la Plaza Roja de Moscú. Finalmente, Moro significó un modelo de vida y de virtud que fue reconocido por la Iglesia, que terminó canonizándolo en 1935. Algunos años después de la publicación de la obra de Moro, su cuñado, de nombre John Russell, se lanzó a la búsqueda de la utopía en América, pero no tuvo éxito. Fue finalmente su hijo quien hizo su viaje en 1536, al otro año de la ejecución de su padre. Hacemos notar que Tomás Moro fue ejecutado por la monarquía inglesa en 1536. En cierto modo, Tomás Moro fue el primer mártir de las utopías socialistas. La influencia de los primeros exploradores de las sociedades indígenas de América en el asombrado continente europeo fue muy grande. En Europa se enteraron que existían sociedades muy diferentes, respetuosas de la naturaleza, sin reyes ni papas. Este asombro se expresó en las obras de algunos pensadores europeos de principios del siglo XVI, particularmente a través de la utopía de Tomás Moro. En los siguientes siglos, este pensamiento revolucionario se iría consolidando con nuevos referentes intelectuales que habrían de culminar en el siglo XIX con el desarrollo de nuevas ideologías como el anarquismo, el socialismo y el comunismo, que tanta influencia tendrían en las sociedades contemporáneas. A principios del siglo XVII, fue el holandés Hugo Grotius quien describió la vida simple y comunitaria de los americanos en su obra fundamental, La Ley de la Guerra y la Paz, de 1625. Algunos años más tarde, continuando la tradición iniciada por Erasmo, Moro y Montaigne, Francis Bacon escribió su New Atlantics, o Nova Atlántida, en 1627, y Tommaso Campanella su Ciudad del Sol, en 1643. Al igual que Utopía, estos libros fueron ampliamente traducidos, teniendo significativa influencia sobre varios autores utopistas
de los siglos XVIII y XIX. También a fines del siglo XVII apareció el trabajo de Gabriel de Foigny sobre los australianos en 1676 y el de François de Salignac sobre la tierra ideal de Salentum, que continuaron desarrollando la temática igualitaria y naturalista. Todas las utopías de los siglos XVI y XVII estaban basadas en muchos elementos observados en las nuevas sociedades americanas, consideradas como naturales, pero al mismo tiempo conservaban muchos otros que eran comunes en Europa. Así, los diferentes modelos utópicos incluyen elementos de despotismo ilustrado, como en el país de los Sevarambres y Salentum. Algunos autores como Veraz y de Salignac mantenían la esclavitud, cuya inexistencia era inimaginable para muchos europeos. En otros simplemente cambiaban las reglas militares, como en el caso de Bergerac, quien transformó la guerra en una especie de deporte. Sin embargo, es indudable la inmensa influencia que el conocimiento de los pueblos originarios americanos tuvo en el desarrollo de este movimiento ideológico en Europa. Su influencia se concretaría y expandiría a fines del siglo XVII con el barón de La Hontan y aún en el siglo siguiente con Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Nicolas de Restif y otros. La anarquía de los hurones, un país de libres e iguales. Los europeos perdieron su libertad en su uso incesante de las palabras tuyo y mío, palabras pronunciadas por el jefe hurón, citadas por el barón de La Hontan. Fue a fines del siglo XVII que Louis Armand de Londarce, barón de La Hontan, escribió sus famosos libros cortos sobre la nación de los hurones de Canadá, basada en su estadía con ellos desde 1683 a 1694. Los hurones de la época, que ya habían tenido contacto con los europeos, criticaban particularmente la obsesión europea con el dinero que llevaba a las mujeres europeas a vender sus cuerpos a hombres lujuriosos y a los hombres a vender sus vidas a los ejércitos de hombres ambiciosos que los usaban para esclavizar aún más a la gente. En contraste, los hurones vivían una vida de libertad e igualdad. De acuerdo a los hurones, los europeos perdieron su libertad en su uso incesante de los pronombres tuyo y mío. Uno de los hurones le explicó a La Hontan: nosotros nacemos hermanos libres y unidos, cada uno tan señor como el otro. Mientras que ustedes son todos esclavos de un solo hombre, yo soy el amo de mi cuerpo, dispongo de mí mismo, hago como quiero, soy el primero y el último de mi nación, sujeto solo al gran espíritu. Los hurones no tenían clase, tenían un gobierno diferente, regido por un sistema de parentesco y sin propiedad privada. A esta situación política, y reviviendo una vieja raíz griega, el barón de La Hontan la llamó anarquía. Los libros de La Hontan tuvieron fama inmediata en toda Europa, provocando la inspiración de Delisle de la Retière, quien escribió la obra Arlequin Sauvage, que fue representada en 1721 en París. La obra termina con una joven parisina llamada Violette, que se enamora de un indio americano y se escapa con él para vivir en la libertad de América, más allá de la ley y el dinero. En las siguientes décadas se produjeron docenas de obras inspiradas en el Arlequin Sauvage, farsas, obras burlescas y óperas sobre la maravillosa libertad de los indios de América, como por ejemplo fue Les Indes Galantes y Le Nouveau Monde.